Estás escuchando ¿Qué carajo es el diseño? Un podcast que invita a personas cuyos diseños están cambiando el mundo a que nos cuenten cómo lo hacen. Bueno, Javier, para vos, ¿qué carajo es el diseño? Bueno, esta es la pregunta que se podía pensar un poquito, ¿no? Igual no va a ser como muy novedosa. Creo que en esencia es una forma de ver y de pensar el mundo. Me parece que tiene que ver con eso. Creo que hay dos particularidades que tiene el diseño, la disciplina, que es pensamiento proyectual, y el pensamiento más de sistémico, que para mí la configura como ahí está la diferencia de cómo, de cómo el pensamiento del diseño incluso se puede filtrar en otras áreas, ¿no? Ya de cómo puede dialogar con otros campos. ¿Qué es la creatividad? ¿Qué lugar ocupa el diseño cuando damos vida a una serie o película? Hoy hablamos con Javier Rebursín, diseñador gráfico que hace más de 15 años deja su huella mediante su propio estudio de diseño y su práctica docente en FADU y la Universidad de Lanús. A través de su productora especializada en animación, Javier ha colaborado con marcas como WhatsApp, Coca-Cola y Cabify, y ha dado forma visual a series y películas para plataformas como HBO, Amazon Prime, Star Plus o Warner. Conversamos sobre cómo ordenar y potenciar nuestra creatividad, del impacto del diseño en la construcción de una narrativa audiovisual y del rol de la curiosidad en nuestro proceso de diseño. Quédate para descubrir qué carajo es el diseño, por lo menos para Javi. ¿Cambió tu definición del diseño a lo largo del tiempo? Creo que sí, creo que con los años uno va tomando mayor perspectiva sobre todo de las discusiones y de las diferentes miradas, porque creo que ahí hacia adentro hay como muchas discusiones que se dan y que están buenas estar ahí como pendiente y tomando posición, sobre todo. Em, Así que particularmente hay algo ahí que sí, que me parece que es algo que no sé. Primero que es una disciplina que se configura y se transforma todo el tiempo, porque la tecnología, depende de la tecnología, y la tecnología, eh, bueno, ahora más que nunca, o sea, estamos en como una especie de revolución que veremos hacia dónde va y cómo se posiciona frente a eso. Entonces, la disciplina en sí hay que pensarla todo el tiempo, y en particular también me interesa a mí pensarla en relación a, eh, en una perspectiva histórica, obviamente, me interesa. Em, y bueno, y eso todo el tiempo dialogando también con la experiencia, con el laburo, con el trabajo, etcétera. Muy ¿Sentís que es una definición que comparten la mayoría de los profesionales de diseño? Y si no, ¿qué aspecto de esa definición capaz hay una brecha y a la gente le falta indagar, digamos? No, yo no creo que haya una convención. Yo creo que particularmente en este sentido hay muchas imágenes muy distintas. Yo creo que hay toda una rama del diseño que lo piensa como muy utilitario hacia el mercado, el diseño, como muy utilitarista, em, medio subordinado a. em, Creo que hay otras formas de pensarlo. Y, y creo que también tiene tantos campos de acción, ¿no? Que me parece que también pasan cosas muy distintas en, en, en- en diferentes formatos de proyectos, ¿no? Digo, me parece que ahí hay algo ahí también que sucede entre cruces metodológicos, ¿no? Que también ahí hay mucha tensión, ¿no? Incluso ahí en los métodos, ¿no? Me parece que... Mm, sí. Vamos a hablar más adelante del método, Bien. por así decirlo. También queremos guiar la charla o hablar sobre el mundo de la creatividad. Ujú. Y como pregunta introductoria a este tema, queríamos preguntarte qué es para vos la creatividad. Bien. Es una buena pregunta. Es una pregunta, es una palabra en particular que, que por momentos me genera como cierta cosa, ¿no? Porque está como muy asociada a,
a lo brillante, ¿no? Como a Da Vinci, a ser un genio operativo, ¿no? A esa presión que es medio imposible, que hay un solo Da Vinci. Em, Creo que esa iluminación de la creatividad o de la innovación, para mí no termina siendo estar atento, ¿no? A mirar, un poco volviendo a esto a ver el mundo y a tejer relaciones, ¿no? Y a encontrar en esas relaciones y en esos y en diferentes cuestiones como algo nuevo, ¿no? Digo, mezclar lo hecho, mezclar lo que está alrededor, o como estar como muy pendiente de estar escuchando y observando lo que sucede, y haciendo alianzas y ordenando esas informaciones. Y nada, digo, es el ejemplo típico de la innovación, ¿no? Como la rueda tiene 3000 años de historia, la valija tiene 500, la rueda con valija tiene 50 años, ¿no? Alguien en un momento cruzó esas dos ideas y estaban ahí, ¿no? Las dos ya tenían como sus funciones, sus usos, y a alguien se le ocurrió cruzarlo, ¿no? Y me parece que ahí, en ese ejemplo, hay algo de entender de que no es la creatividad, la innovación, no es esa iluminación que cae, sino, o sea, que es más estar atento a tomar las cosas, a observar, a escuchar y de repente hacer relaciones que, que sí tengan ¿no? Como relaciones no obvias que de repente Conectar enciendan, sí, conectando puntos que encienden ciertas chispas que me parece que ahí funciona la creatividad. Y yendo un poco a esto que decías recién, como de te cae la idea y, no sé, sos un ser iluminado, para vos, que obviamente no va por ese lado, ¿para vos ser creativo es algo que se puede desarrollar o hay algo más innato que algunas personas tienen? No, para mí es súper trabajable. Bueno, no sé si nos vamos a anticipar a lo de los métodos, pero digo, me parece que ahí hay algo. em, la, la creatividad es un músculo que se va ejercitando. eh, Tiene que ver con. Obviamente que la experiencia ayuda mucho a ese músculo, digo, porque tiene que ver con haberlo trabajado. Y después tiene que ver con cuál es el método para explotar mejor esa beta creativa, que creo que a cualquier diseñador le, le puede entrar por diferentes lugares, ¿no? Y ahí sí nos podemos empezar a meter en quizás algunos métodos más rigurosos, ¿no? Y la creatividad nace desde ahí, desde una serie de pasos, o desde la experimentación, o desde la intuición, digo, con lugares que me parece que son interesantes, pero de nuevo es la intuición, que para mí es un valor súper interesante y súper importante en el diseño. No es una intuición ingenua, ¿no? Es una intuición trabajada, elaborada, en la cual consciente, con mucho músculo de experiencia, como para decir, ok, eso esa percepción o eso que me aparece tiene un sentido, no porque vino un rayo iluminador, sino porque ya tengo una experiencia de conectar cosas o de pensar cosas que sé que pueden llegar a funcionar, ¿no? Entonces me parece que tiene que ver con eso y me parece que es súper trabajable. como que se puede desarrollar de ciertos métodos para tener ese momento eureka por lo que decís, no es casualidad, digamos. No es que no es un momento de brillantez, sino que es producto de un proceso. Es producto de un proceso, es producto de una experiencia. A ver, en particular, a mí últimamente me interesa mucho pensarme, y yo ahora no estoy pensando en el diseño, me pienso ya en lo personal, en lo particular. Le doy mucho más valor a las primeras ideas, por ejemplo, ¿no? Que en un momento estaba, no sé, lo tenía como un concepto mal visto de que Ahora, hay está como la frase de las primeras ideas son siempre las peores, ¿o no? Sí. sí, como el primer draft, total. Sí. Sí, hay algo que parecería que es más la corteza, ¿no? Y que hay que profundizar. Pero también, obviamente, que son mis primeras ideas después de 15 años de trabajo, que ya no son las mismas, ¿no? Digo, no estoy hablando de alguien que está arrancando y que sus primeras ideas van a funcionar, ¿no? Evidentemente. Pero yo ahora estoy escuchando mucho más porque siento que hay ahí cosas que evidentemente
surge la intuición, pero surge la intuición ya experimentada, de saber, de entender y saber escuchar si eso tiene sentido o es una idea básica que hay que pasar por delante, ¿no? Pero sí creo que esa presión de hacer una idea muy intrincada, muy genial, muy brillante, ahí sí se empieza a embarrar un poco la cuestión. Pierde un poco de audacia esa primera idea, ¿no? Como que se va sobreanalizando en algún punto, y eso sí puede llegar a coartar un poco la cuestión creativa, ¿no? Como primero estar persiguiendo algo que quizás no hay que perseguir, como una idea totalmente absoluta y brillante, digo, me parece que eh, hay que pensar en ideas y hay que desarrollarlas de la mejor manera y no sobre pensar o sobre intelectualizar algo. Y creo que ahí sí puede haber lugares oscuros en los cuales uno se trabe, ¿no? Porque no está llegando a ese lugar, porque es un lugar de mucha presión, y de nuevo en algún punto va perdiendo cierta audacia, ¿no? Mientras seguís pensando y repensándola, se empieza a encontrar con un montón de limitaciones que empiezan a bajar un poco esa primera espuma que puede estar buena para escuchar, ¿no? Así que creo que es un poco. ¿Y sentís que este método, por así decirlo, o como esta idea de sistematizar la creatividad, difiere en todos los diseñadores? ¿Hay un método para llegar a desarrollar la creatividad o hay tantos métodos como diseñadores? Yo creo que hay tanto, a ver, creo que hay una base muy fundamental y casi una división, ¿no? Como eh, que ahí voy a hacer una perspectiva histórica, no quiero un pecar de nerd, pero, pero sí me interesa algo de entender primero esa base medio científica, racional que tenemos nosotros en las enseñanzas y que damos nosotros en la enseñanza, que eso viene de la ULM, de un momento muy racionalista del diseño, que difiere, por ejemplo, de lo que pasaba antes en la Bauhaus, ¿no? Que era una enseñanza mucho más expresiva, mucho más pensada en que cada una de las personas saque su expresividad adentro, e incluso, bueno, estaba mezclada la emoción, meditaban con ítems, ¿no? Era una forma del vínculo entre el arte y el diseño que después el racionalismo viene a confrontar, ¿no? En la URSS, en Alemania en los 50. Y de nuevo, todo hay que ponerlo con perspectiva. Digo, tenía mucho sentido con la reconstrucción de Alemania de salir del estilismo y salir a estandarizar una producción industrial, ¿no? Y volver a poner el país adelante. Había como muchas cuestiones políticas alrededor de eso súper interesantes. Y otra cosa que me parece súper interesante de ese trabajo metodológico es que le querían dar fundamentos a la disciplina. Y me parece que lo lograron. Yo creo que la metodología de diseño estándar que conocemos, que es analizo, no sé, tengo un problema, analizo, investigo, pienso, desarrollo, prototipo, ejecuto y termina la solución. Yo creo que es muy eficaz, creo que funciona, creo que no hay mucha vuelta. Creo que hacia adentro de ese proceso primero que no hay que caer en ciertas trampas. Creo que una de las primeras trampas es pensar en una linealidad, Mm. de que las cosas van un paso seguido de otro. Creo que hay que poder pensar de que la creatividad puede aparecer y por eso hay que estar atentos, incluso antes de investigar, y hay que permitirse eso, ¿no? Como ya estar pensando en ideas, aun cuando todavía no me pude hacer un análisis muy exhaustivo, ¿no? Porque me parece que también eso es una forma, eh, incluso también de despertar la creatividad de otros lugares que después a veces, cuando uno se abruma de datos de investigación, uno empieza a cercenarse también un poco, ¿no? El mundo de las ideas. Entonces, yo creo que es eso, es como esa base está buena, es eficaz, es interesante, em, pero
creo que a veces, bueno, primero se la toma demasiado literal, ¿no? Y se la piensa en pasos. Creo que hay todo otro terreno bueno, esta idea de la experimentación, de lo individual, de lo personal y no de lo objetual, que me parece que un poco a veces desaparece. Creo que eh, el revival, por ejemplo, ahora de la metodología UX, Design Thinking, etcétera, digo, es un poco el volver a ese racionalismo, ¿no? Primero que no se inventó mucho, ya estaba todo ahí hace 70 años, se volvió a tomar eso y me parece que en algún punto hay algo de lo que sucede que es a veces es fascinación por el método mismo, que es algo que siento como diagnóstico, ¿no? Digo, están más fascinados por el método, por hacer todos los pasos, hacer todos estos análisis, la iteración, la iteración, la iteración, más que por los problemas y las soluciones. Creo que ahí pasa algo, ¿no? Que también le pasó al racionalismo, de fascinarse más por el método. Y cuando ves la fascinación por el método es que nacen los gurúes y nacen, bueno, todas esas cuestiones, ¿no? Porque hay fascinación, no tiene que ver con obsesionarse con un método, sino con pensar que el método es mágico, ¿no? Y creo que ahí hay algo de tensión en eso, por lo menos en lo que yo, en mi concepción de pensar el diseño. Y creo que todos tenemos que tener diferentes métodos, creo que todos los proyectos quizás merecen, ¿no? Como enrocar diferentes algunos de estos pasos. Digo, los pasos son, quizás hay otros pasos que no están tan establecidos. Hay una, mm, hay una frase que me interesa de Milton Glaser que dice, que la pone un poco en contradicción con esto del iterar, ¿no? Digo, el UX pone la iteración como valor y él habla de la repetición como un problema, ¿no? Y él dice, cuando repetís, repetís y repetís, ¿no? Llegas a un nivel de vas construyendo, ¿no? Como una coraza en la cual La repetición en relación al método que referís. sí, repetición en general, sí, podría ser al método, podría ser hacer la misma acción repetida a veces, o sea, no tan proceso, sino una acción repetirla, un tipo de proyecto repetirlo, repetirlo, repetirlo. Y él planteaba eso, ¿no? Como te da una inmunidad repetir, repetir, porque claramente cada vez lo vas a hacer mejor, ¿no? Pero también te va a hacer cenar al mismo tiempo, ¿no? Estás haciendo siempre lo mismo. Entonces, él lo que proponía era otra cosa que tiene que ver con poner la experimentación y la subjetividad, ¿no? Que son esas cosas que a veces no aparecen. eh, y dice algo que para mí es bastante interesante, que es como ir por los caminos desconocidos, ¿no? Está bueno y encontrar el sentido en ese desorientarse es parte, ¿no? Interesante de un proceso creativo, ¿no? Como no tanto ir a los pasos seguros, ¿no? Sí. Como para llegar, sino meterse en el pantano es mucho más tedioso, es mucho más conflictivo, es mucho más riesgoso, pero en algún punto empezar a decir, ok, empezar a entender ese entorno, empezar a entender ese camino y hacer de ese conocimiento, ¿no? Como, bueno, una nueva hipótesis. Sí. Y recién hablabas del método como algo estructurado y que vos tenés o incluís ciertos pasos que quizás no son tan, gracias, no son tan mainstream. ¿Cuáles son estos pasos que incluís o que crees que deberíamos estar incluyendo más que no están en el método clásico? No, yo no sé si soy disruptivo en el método. Yo de movida lo que pienso es, eh, en particular, no enamorarme de un método en particular. Después esto de no seguir, no pensarlo como una línea de tiempo, ¿no? Dura y que si no analicé no puedo pasar al siguiente paso y si no pasé este paso no puedo seguir al siguiente, ¿no? Como hay algo ahí que es medio una trampa, que tampoco está pensado así, ¿no? Digo, Munari en cómo nacen los objetos, él dice, es una cuestión de enrocar. Yo creo que depende del proyecto, yo tengo metodologías distintas.
hay procesos y proyectos en los cuales me demanda que la metodología sea un poco más dura. Pienso la animación, ¿no? Si uno piensa en el mundo del cine, la animación, etcétera, bueno, ahí la linealidad se vuelve un poco más lógica porque vos tenés que hacer ciertos pasos y validarlos para pasar a la siguiente etapa, ¿no? Porque de la siguiente etapa dependen otras personas, ¿no? Como yo no hago cine, trabajo en una parte del cine que es al final, en la postproducción, con los títulos de apertura, etcétera. Pero si yo les muestro un Gantt de un proceso en el cual yo estoy haciendo solamente los títulos de apertura, hay 70 actores distintos que están necesitando que las cosas se encastren perfectamente, porque si yo me demoro, eso no puede pasar a sonido, eso no puede pasar al laboratorio, el laboratorio no puede hacer esto, y hay una cantidad de cosas que se van retrasando. Entonces, cuando los procesos son muy complejos, ahí sí uno se tiene que volver un poco más metodológico. Y después hay otros proyectos en esto de, mm, de encarar proyectos muy, muy distintos, ¿no? De repente un afiche, de repente un branding, de repente, bueno, como lugares como muy disímiles. Y sí, en algunos lugares me permito quizás un proceso que le dé más lugar a la experimentación, ¿no? Por ejemplo, el afiche, más de búsqueda, más tortuoso también, ¿no? Como más de ir a buscar, ¿no? Más que salir a encontrar la respuesta, es buscar, buscar. En esos lugares me doy le doy mucho más tiempo a eso que en otros proyectos que, digo, campañas, branding, etcétera, que evidentemente ahí voy ya más por pasos más firmes y entiendo también la complejidad de los actores que hay alrededor y qué cosas tienen que estar en qué momento de la etapa de cada proyecto. ¿Qué, qué lugar juega o está jugando la inteligencia artificial, si es que juega uno en tus procesos? Y le agrego a la pregunta si en todos estos años que venís diseñando hubo otra tecnología que tal vez me decís, cuando se introdujo esto también cambió mis procesos, como lo está haciendo hoy la inteligencia artificial. A ver, yo no creo que yo ya llegué a la época ya muy computarizada. O sea, entiendo que en los 90 fue un cambio bastante complejo para los diseñadores pasar de la no computadora, de armar originales em, y evidentemente todos cuentan de que hubo ahí, ¿no? Como em, cierto miedo, ¿no? Como que puede llegar a ser medio parecido a hoy. A mí particularmente, todavía me pasa que la inteligencia artificial yo la entiendo como claramente un desafío para la disciplina. Em, la uso, no tanto como quizás otros, no la uso en términos creativos, o sea, no le estoy dando ese uso, entiendo que hay mucha gente que sí la usa. No me interesa tanto ese, por ejemplo, dialogar, ¿no? Con el chat o lo que sea como para abrir ideas, porque no me sale a mí, ¿no? Porque no esté bien. Y no uso tanto generación de imágenes, salvo para conceptualizar o mostrar algo en algún proyecto, en algún momento muy específico. La realidad, uso mucho más todo lo que aparece en Photoshop, que hoy me simplifica obviamente muchísimo el trabajo, que es en el tratamiento de las imágenes, de reconstrucción, de inventar partes a una foto que no la tenía, digo, todo eso lo uso y realmente te simplifica la vida. También me pasa que con la generación hoy de imágenes no hay nada que me haya emocionado todavía realmente. O sea, no siento emoción, siento asombro, ¿no? Siento, mirá hasta dónde está escalando esto. eh, y siempre hay una cuota más de asombro, ¿no? Como de repente ahora vi la de Google con los videos y es como, mirá lo que están haciendo ahora. Eh,
hasta ahora no vi nada que me emocione. Mm. O sea, una imagen que me emocione no la vi. O sea, todavía se ve mucho lo mecánico por detrás, se ve mucho el artificio, se ve mucho cierta estética, inteligencia artificial. eh, Y si usases, o sea, si hoy le enseñases a ChatGPT a ser más creativo, ¿cómo se lo enseñarías? no, yo no le podría enseñar nada, pero no, hay un libro que me parece que una historia que es real, ¿no? Hay un libro que se llama Maniac de Labatut, es un escritor chileno, que ficcionaliza vidas de personas muy, muy asociadas a la ciencia. Está el que creó la bomba atómica, y bueno, son súper interesantes los libros de él. Y hay un capítulo, el último de este Maniac, que habla sobre, que es una historia real, un jugador de Go, no sé si saben lo que es el Go, pero es como una especie de ajedrez oriental, entre el chino y el japonés, de toda esa zona, que es un juego que si el ajedrez tiene, no sé, 1 a la 23, ¿no? Como un montón de miles de combinaciones posibles, el Go tiene millones, ¿no? Porque son muchas más piezas, el tablero es mucho más grande. La cantidad de posibilidades es, no digo infinita, pero casi, ¿no? Es un número gigante. Y hace un par de años pasó lo mismo que con el ajedrez, ¿no? La máquina versus el jugador. ¿Qué se hace con eso, no? Como quién gana ahí. Y, y bueno, desarrollaron una máquina, creo que se llama AlphaZero, ahora no me acuerdo cómo se llama, de enseñarle el Go, ¿no? El Go debe tener 3000 años de antigüedad, ¿no? De estrategias, de jugadas, lo mismo que el ajedrez, pero bueno, con mucha más historia. Hicieron un primer desarrollo que tenía que ver con haberle enseñado todo lo que había pasado en la historia, y jugó contra alguno y fue medio parejo el partido, etcétera. La segunda vez van contra sí el mejor jugador del mundo, creo que era chino, si no me equivoco, pero van con otra lógica, y es que a la máquina le sacan esos 3000 años de humanos jugando a eso, y en un solo día juega contra sí mismo más jugadas de las que se jugaron en 3000 años. Entonces, en un día solo, en una tarde, la máquina esa logra tener una sabiduría, más experiencia que la historia. ¿Qué pasó? Empezaron a jugar, ¿no? Empezó a jugar el humano versus la máquina, y de repente lo que empezó a pasar es que había jugadas que hacía la máquina que parecían erráticas, que parecían errores, ¿no? Y que la gente, incluso todos los que estaban ahí como audiencia, decían, mirá, la máquina al final es un desastre. Sí, sí, sí. Porque incluso hay estética y elegancia, ¿no? Digo, como en cualquier deporte, ¿no? Como tácticas que suponen otras cosas. Entonces hay una estética del juego, y veían que la máquina hacía, y el jugador, el campeón mundial, lo veía y decía, che, esto, ¿qué está pasando, no? Y los que hacían la máquina, que no entendían el juego, porque desarrollaban estaban desarrollando otra cosa, obviamente no tenían el conocimiento, también estaban expectantes de qué estaba haciendo esa máquina. 23 partidas después en el mismo juego, es eso que parecía un error, era una estrategia absolutamente novedosa que no existía. Básicamente lo que pasó, bueno, creo que jugaron 5 veces, ganó una sola la persona. Tuvo que hacer una jugada que creo que se llama la jugada de Dios, que realmente creo que se llama así, la jugada de Dios, para ganarle a la máquina. Pero sí me parece que lo que incorpora esto como idea es que lo que está jugando esa máquina no es el deporte, es otra cosa, ¿o no? Está claro que al tener todas las posibilidades y arrancar de cero, primero que el humano ahí ya no tiene mucho más que hacer en ese juego, en ese versus, pero después también perdió algo, ¿no? Digo, se gana eficacia, evidentemente, el juego empieza a mover las cosas de diferente manera, pero ya es otro deporte, es como otra lógica totalmente. Esos 3000 años de pensamiento sobre el juego, y esa estética que se había formado, y esa forma de jugar desapareció, y es otra cosa. Y yo creo que un poco va a pasar eso, en el sentido de
donde recuperan un poco esto del principio de una forma de ver y pensar, y también recuperando algo de la creatividad, poniendo a la persona y no tanto al objeto, ¿no? La personalidad, la subjetividad, qué diferencia tiene un proceso que lo agarres vos, que lo agarres vos, que lo agarre yo, ¿no? ¿Por qué alguien llamaría a diferentes personas para desarrollar un proyecto? Y más que la mano gráfica, tiene que ver con cómo pensás en desarrollar y cómo pensás en resolver ese proyecto. Me hago preguntas porque no tengo la respuesta de esto de qué pasa con con un código o lo que sea que tiene toda la data del mundo y que no tiene limitaciones, ¿no? Em, yo creo que en eso de la creatividad y de generar conexiones, si a vos te gusta el fútbol, o te gusta la danza, o te gusta el ajedrez, o te gusta el Go, o te gusta, vas a empezar a encontrar relaciones y las vas a llevar a los procesos y a los proyectos, y ahí va a empezar a aparecer la creatividad, ¿no? Como tengo un problema y agarro algo de otra área, de otra disciplina, la cual conozco también, la traigo y digo, mira, esto tiene sentido, ¿no? Traerlo. Y eso creo que nos articula a todos como pensantes de, bueno, yo tengo una batería de recursos, que mis recursos no son solamente saber diseñar o cómo manejo la forma, sino cómo me configuro yo como sujeto, ¿no? Y todo lo que hago, y todas las actividades, y lo que me interese, lo que leo, y las películas que veo. Digo, una película nos puede despertar una idea, un libro, lo que sea. ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial en relación a no tener una limitación, ¿no? Y a tener toda la data del mundo ahí a mano? ¿Qué se hace con eso? Bueno, no sé qué va a pasar con eso. No sé cómo es una resolución de pensar una resolución o una estrategia o lo que sea de un proyecto de diseño con algo que no tiene una limitación. Obviamente que siempre hay un alguien, ¿no?, manejando esa inteligencia artificial que la va a tener, que la va a guiar, que la va a ordenar. Pienso, es re interesante como este eje porque, y volviendo a la definición que hagas de creatividad, o la forma de ser creativo es conectando los puntos. em, si pensamos que la inteligencia artificial puede combinar infinita cantidad de puntos, porque, y hablando de la máquina, viste que recolectó los 3000 años de historia del juego, pero claro, lo que vas es que capaz buscamos a un diseñador, a una persona, porque sabemos qué puntos puede conectar por su pasado, y no tiene el abanico de todos los puntos de la historia que capaz Mm, puede decir. Es que sería imposible lidiar con eso. Ya es difícil lidiar con la vida. Es como lidiar con el conocimiento total, es muy abstracto. Sí, y al mismo tiempo me hace pensar que la máquina cuando ganó fue cuando no sabía nada. Entonces pienso como hasta qué punto conectar los puntos existentes es más valioso que no saber nada y conectar puntos que no existen. Y quizás se trate también de eso, como Sí, de puntos que todavía no existe esa relación. Y si la máquina aprendió jugando contra sí misma todo un día, no estaba aprendiendo de la historia, estaba aprendiendo Sí, ella misma contra eso. totalmente. Aparecen nuevas reglas, ¿no? Y bueno, hay que ver ahí qué pasa con eso. Em, Evidentemente siento igual que todo, que nada, digo, me parece que el factor sujeto persona va a seguir teniendo un factor muy clave en todo esto, ¿no? Y va a haber que pensar y seguir pensando que esto es una herramienta más, ¿no? Una herramienta como muy poderosa, como fue la computadora, digo, también, digo, quizás mucho más, ¿no? Pero quizás. ¿qué, qué rol sentís que juega la curiosidad a la hora de diseñar? Eh, yo creo que es vital como moverse desde la curiosidad. Porque me parece que y vuelvo a retomar un poco esto que decía Gleiser, de meterse en lugares en los cuales no están allanados y que uno no conoce, me parece que es un instrumento interesante como para pensarlo. Em, Creo que sí, la curiosidad te mueve todo el tiempo a pensar nuevos desafíos, nuevas formas de pensar. Incluso esto que decía, la curiosidad no necesariamente ligada a lo laboral y al campo de la disciplina, la curiosidad en todos los aspectos de la vida, ¿no? Como que te interesa, y cuando te interesa algo, ¿qué haces con eso que te interesa, ¿no? Te metes o directamente lo das como algo hecho, o te interesa como
hacer un laburo ahí, ¿no? De análisis y de seguir profundizando sobre algo. Entonces, yo creo que sí, la curiosidad es algo elemental, eh, y que además es lo que te permite el movimiento, estar en movimiento, ¿no? Como hay algo ahí del movimiento que me parece que es necesario. Y antes hablabas de, bueno, del proceso creativo y que quizás esta curiosidad en, no sé, en distintas disciplinas que después te ayudan a conectar los puntos y ser creativo, por así decirlo. ¿Qué disciplinas sentís que te ayudan a hacer esto o que ayudaron a que diseñes mejor? Yo creo que en particular la docencia, claramente, que es es el otro lado, ¿no? De la teoría y no la práctica. Yo creo que ahí creo que aprendí más desde ese lado, desde la docencia, desde la necesidad de problematizar y analizar, ¿no? Y no dar por hecho. Em, Creo que incluso también de afrontarme a enseñar diferentes cosas de diseño. En una universidad doy el último año, más estratégico, en la otra doy algo mucho más expresivo, que es el principio de la carrera. Entonces, me obliga también a estar despierto, incluso de tipos de proyectos en los cuales yo no trabajo, ¿no? Pero digo, me parece que no hace falta. Em, pero sí creo que la docencia a mí me articuló mucho mejor las ideas, digo, también te ponen todo el tiempo en funcionamiento la cabeza. eh, bueno, conectarte con los otros docentes, conectarte con los estudiantes, que también es como una ráfaga de pensamiento y de cosas que van pasando. Entonces, yo creo que eso en relación a cómo me veo yo, bueno, al principio, o sea, medio que lo profesional y la docencia empezaron más o menos al mismo tiempo, pero eh, creo que hay algo ahí que sí me modificó y me construyó, ¿sí? Por lo menos de mi lado de estudiante y cómo yo pensaba el diseño, y cómo conectaba, que quizás conectaba no tanto, ¿no? Como después conecté desde el otro lado. ¿Y crees que la curiosidad como esta como fuerza por interesarse en otras disciplinas prácticas, es algo innato en las personas o algo que también se puede desarrollar? Yo creo que, a ver, en particular, creería que todos tenemos intereses, digo, y que todos tenemos afinidad y que nos emocionan diferentes cosas, Mm. nos atraen diferentes cosas. O sea, doy por hecho eso, pero sí creo en la formación del diseñador y por esto que venimos charlando de conectar puntos, de esta idea de estar atento, como una actitud, ¿no? Frente a la vida, estar atento, todo el tiempo del entorno, estar escuchando y viendo y entendiendo, me parece que eso te puede pasar, no sé, en una cancha de fútbol o en el Bafisi. No es un tema de intelectualizar ese entorno, sino de estar ahí viendo qué pasa, ¿no? Cómo se tejen las relaciones, qué suceden, qué cosas están ahí pasando y cómo eso después puede llegar a conectarse con otros procesos que estén pasando en el proyecto, en un problema de diseño. O sea, creo que esa condición me parece que sí hay que ejercitarla. O sea, ¿no? Como, eh, no sé si hay, no creo nada sea innato. Digo, sí hay talentos innatos que tampoco me interesa desde ese lado. Digo, el que tiene un talento innato ya está. O sea, es como hay pocos, ¿no? Pensar en los genios, eh, es como complejo para teorizar diseño, porque esos son tres, ¿no? Como, yo no voy a pedir que nadie dibuje como Toulouse-Lautrec. No voy a enseñarle a alguien que haga un afiche pensando que es Toulouse-Lautrec, porque no hay una mano así. Entonces, en ese sentido, lo pienso para todos los que no tenemos talento.
un talento innato y que solo a fuerza igual los metía de ustedes, pero no sé si ustedes tienen esos talentos, claro. Pero por lo menos yo digo que me reconozco que no tengo un talento innato, que tengo aptitudes, que tengo intereses, obviamente que tengo sensibilidad con ciertas cuestiones. Eh, bueno, como pienso en la disciplina para todos nosotros, ¿no? Digo, no para eso innato. O sea, yo pensaría que no hay innato, y si tenés algo innato, bienvenido, digo, obviamente que va a sumar. Pero después sí creo de nuevo en el músculo, en el ejercitar, ¿no? Como, Sí. Me gusta la conexión que se dio involuntariamente entre esta idea de curiosidad y de creatividad, porque bueno, mientras más curioso sos, más puntos de tu pasado tenés para conectar luego que producen creatividad. Y como que se da ese ciclo virtuoso, ¿no? Fomentando la curiosidad, vas a ser más creativo porque vas a tener más experiencias. yo creo que hay algo ahí interesante. Después del otro lado tenés, ¿no? Como de en esta lógica más metódica, ¿no? Como más racional, em, también tenés voces que dicen, estas bases son los fundamentos de la creatividad, ¿no? Como es otra manera de pensar, digo, con estas limitaciones y con estos pasos tenés mucho más para hacer, digo, también es válido, em, pero bueno, siempre de nuevo, ¿no? Sin repetirme un poco, sin sacralizar o sin pensar que las cosas son inamovibles. ¿Trabajaste o tú trabajás mucho en la industria del cine? ¿O trabajaste en muchas producciones de series, películas? ¿Qué rol sentís que juega el diseño dentro del cine? ¿Cómo contribuye? Uno pensaría a priori que poco, pero después cuando vas trabajando con directores, con productoras, etcétera, te das cuenta para la importancia para el director, que por ejemplo tiene un afiche, ¿no? Que uno pensaría, una película tiene 2 años de escritura, 3 años de producción, o sea, son cosas como procesos muy largos, con mucha gente, muy costosos, muy complejos, etcétera. Y de repente viene un diseñador a trabajar en 70 por 50, a hacer una síntesis de eso, y uno pensaría que el precio que tiene eso en relación a la pieza es bastante menor. Sin embargo, para los directores, ¿no? Uno siente que el afiche es el nombre, ¿no? Es como es la carta de presentación Sí, es la tapa del libro. es la tapa del libro, y es la síntesis de lo que va a ser, es lo que puede llamar a la gente para ver una película. Entonces, de repente te das cuenta que aparecen, que tienen mucho más valor incluso que el que yo le puedo pensar que tiene, ¿no? Em, Así que me parece que es importante en ese sentido. Después, sí, algo que pasó, sobre todo con la transformación de la industria cuando llegaron las plataformas, ¿no? Porque hasta las plataformas el cine era netamente más independiente, o el que no era independiente tenía como un nicho muy en particular. Ahora todo quedó más híbrido, ¿no? En ese mundo de las plataformas. Y sí apareció, por ejemplo, reaparecieron cosas que habían quedado olvidadas en el tiempo, que es como la secuencia de títulos, que es algo de lo que trabajo, que son esos 45 segundos, que a veces lo skipeás, a veces no, depende de si te gusta la intro o no, pero que de nuevo, así como el afiche es esa presentación, esto es como también, ¿no? Como una identidad y una narrativa, porque ahí sí hay una narrativa, no como en el afiche, hay una narrativa de 45 segundos donde estás contando una idea que representa de alguna manera esa serie, esa película, etcétera. Y eso, obviamente, que lo construyó, bueno, series emblemáticas como Mad Men, el tipo cayéndose, Sí, sí, sí. pero que eso venía de Saul Bass, ¿no? De películas de psicosis, ¿no? Digo,
eso lo veíamos, yo lo estudié en la facultad, pero no existía la producción acá de títulos, de secuencia de títulos. Era como un imaginario de, bueno, esto pasó, esto es diseño cinético, esto sucedió, o sucede en cierta industria, pero acá no pasaba. Entonces, desde que llegaron las plataformas, sí hay otros presupuestos, y empieza a haber también códigos, y empieza a pasar esto de que las intros se vuelven importantes según la plataforma. Hay plataformas que no tiene, Amazon no tiene intros por default, es como es el logo y ya, lo tiene como más sistematizado, pero de repente aparece una nueva forma de narrativa, nueva vieja, ¿no? Como un revival de algo, que también a mí me parece como súper alucinante eso, ¿no? Sí, son súper icónicas. Son súper icónicas, y me parece que tienen mucha potencia, ¿no? Como está bueno también como divisores cuando te haces una seguilla de un montón de capítulos, esa reiteración de la intro está buena también, ¿no? Como, Sí, no, sí, sí. ¿Y cómo trabajás imagino que recibís un brief por parte del director o los productores de lo que tenés que transmitir, pero vos antes de empezar a trabajar, mirás la pieza completa, como Justo te iba a preguntar eso, ¿te van a mirar toda la serie? como hacer la intro de la serie que todavía no salió al aire, ¿cómo más es y tiene que estar muy bien macheado? claro. A ver, en general, nosotros entramos, digo nosotros porque para ese trabajo yo tengo un estudio específico, después para otras cosas yo trabajo como más independiente, pero para eso trabajo con un socio, Andy y Emi como productora, que ahí sí hay como más un método también porque hay un equipo, etcétera. Em, Depende del proyecto, pero en general cuando uno llega, el diseño llega cuando es la última etapa de una serie, que es la postproducción, ¿no? La pieza en general ya está filmada y ya empieza a haber algunas ediciones, por lo menos de algún capítulo. Si es una serie, si es una película, hay una edición que no va a ser la final, pero que más o menos ordena. Incluso puede cambiar un montón, digo, a lo largo del proceso, pero ves algo. Lo ves sin color, lo ves sin sonido, lo ves con tu nombre gigante en una marca de agua que te ponen las plataformas porque para que no se filtre, y si se filtra también nombre, ahí sí es gigante. Entonces, no es lo más lindo de ver, ¿no? De como estar viendo ahí mi nombre y atrás pasan cosas. Em, pero en general ves eso, ves mínimo hay un capítulo, 2 capítulos hechos, y básicamente ahí hablas con el director o con la figura del showrunner, que también viene más de la industria de Hollywood, que el showrunner te diría que es más que el director en el sentido de que está desde el principio hasta el fin del proyecto, ¿no? El director quizás solo dirige hasta la Claro, filmación, claro. y a veces no, a veces el mismo director es el showrunner, dependiendo, pero si no hay un showrunner que está de pe a pa, ¿no? Entonces, como que está en todo el proceso. Em, entonces, en general se ven, ha pasado en algún proyecto en particular que hemos leído un guión, o sea, porque no se había filmado todavía, pero que el director quería que estemos en esa base inicial porque le interesaba saber qué se podía pensar en términos narrativos. Era una película sobre Maradona, un documental, y, y quería reconstruir cosas de manera gráfica, entonces quería que estemos desde ya del guión. Claro. Sí. Después se transformó un montón ese proyecto, obviamente, se fue rumbeando, sobre todo los que es documental, uno puede guionarlo, pero después que se encuentra con eso, ¿no? Entonces después en edición se va transformando. Hay proyectos que es eso, ¿no? Como si mientras antes te llegue, si llegas a una lectura de guión, que no suele pasar, eh, bueno, sabes que el proyecto va a cambiar un montón y después cuando tenés estos proyectos que ya están más cerrados, eh, bueno, también a veces tenés la tensión de, me hubiese llamado antes porque hubiésemos pensado mejor. No sé, si pienso, no solo hacemos una secuencia de introducción, sino hay muchas cosas en el medio, placas, animaciones de diarios viejos, si es un documental, o sea, como todo lo que es gráfico y Sí. movimiento aparece ahí.
O, por ejemplo, la de Coppola, la serie de Coppola, que tiene dibujitos medio en chiste, medio cartoon arriba, dibujados, arriba de los planos filmados. Que ahí sí el director nos decía, che, voy a filmar esto, tengo que tener algo en cuenta, ¿no? Y bueno, sí, tratar de que el plano tenga el aire necesario para que filmemos. O algunas cosas ya no fueron contempladas y Improvisar. hay que improvisar y ver, sí, ahí en el medio. Pero es muy símil, tiende a estar más cerrado el producto y nada, y está filmado. Entonces ahí ya tenés narrativamente un mundo y tenés visualmente también un mundo. Después nos ha pasado este año de que nos llegue una serie iraní, por ejemplo, ¿no? Y con otros códigos, incluso con capítulos que no estaban subtitulados, entonces como no tenían bueno, era más o menos seguir la idea y era entender también, nada, digo, en reuniones con la gente de allá, que nos cuenten un poco de qué va la historia, y la historia es una serie que está recontra bien filmada, está buenísima, y era una historia re fuerte para ellos, con una historia real de la única persona que había escapado 2 veces de la prisión de allá y que era imposible. Y nada, primero hay que entender eso, ¿no? Como, Sí. qué significa allá eso, después da- mm, darnos cuenta o nos dieron a entender que el actor era el Larín de allá, en donde eso era como cosa que, entonces que tiene que estar como, bueno, no, pongamos un plano primero de él porque hay que presentarlo al primero, digo, bueno, puede pasar eso también, pero ahí empiezan a pasar otros desafíos, como entender, ver por partes, como tratar eh, de completar vos la película o la serie. Sí, o mismo un idioma del que quizás Nada, se está trazando un título con un idioma que no sabes realmente qué dice ahí. sí, o caracteres capaz. Sí, Claro, exacto. en particular ahí el título no lo hicimos ni las placas, o sea, hicimos la secuencia de títulos, pero el título, lo que sería el logo y los créditos, nos lo dieron y nosotros lo pusimos así como nos lo dieron. O sea, Claro. incluso cuando nos llamaron, que yo no sabía si nosotros teníamos que diseñar el título, la llamé a Fercosi, que es una tipógrafa, le dije, el persa tiene, papo, no sé ni si poner esquilos. Sí, el alfabeto y la sí. Tiene sans, o es script nada más, ¿viste? Como es un trazo de pincel. Bueno, después me di cuenta que sí, que es más bien scriptera, pero tiene su formato tipográfico como más duro. Bueno, nada, igual al final eso, por suerte, no teníamos que hacerlo porque era imposible. Pero sí nos ha pasado, por ejemplo, en Yossi, el espía arrepentido, que es una serie sobre un espía que se mete en la comunidad judía acá, bueno, pasa justo en lo del AMI, etcétera, que tuvimos que hacer algunas pantallas donde, porque estaba el Mossad metido, entonces había como pantallas de ejército, que de repente había que hacer esas pantallas como si estuviesen operando, ¿no? Militarmente, o una computadora, un pibe, lo que sea, en hebreo, ¿no? Que se escribe al revés, que ni siquiera el teclado, sí, lo escribís y te lo pega al revés, entonces empezás a tener un montón de líos y ellos tenían un asesor de eso, entonces te lo pasaba, pero te lo daba vuelta a la compu, entonces era muy complejo trabajar con eso, sí, sí, sí. Locura. Bueno, y ahora tenemos unas preguntas para cerrar, em, que son respuestas más rápidas. No hay que explayar mucho sobre el tema. ¿Hay alguna pregunta que funcione como brújula en tu forma de diseñar? Una pregunta que te hagas en el proceso de diseño. Em, no, a ver, no voy a pecar de poco creativo, pero me parece que el para qué, ¿no? Como arrancar por ahí. ¿Tenés algún proyecto o industria pendiente a la que quieras aplicar diseño? Eh, a ver, sí, sí, hay proyectos que soñaría tener o no se me ocurren mucho. Sí sé que me interesa las industrias
culturales, ¿no? Mm. Como de ese mundo me interesa desde un título de una película a un branding de un museo, ¿no? Como en ese sentido me interesa todo desde ese lado, ¿no? Como en la perspectiva. ¿Tenés algún libro para recomendarle a nuestra audiencia? ¿De diseño o de...? ¿Algún libro que sientas que... Uno y uno, uno y uno. Uno y uno, bien. Bueno, voy a recomendar el otro libro de este chileno que dije, lo del Go, que se llama Un verdor terrible, que es un librazo impresionante, em, que lo recomiendo mucho. Es algo muy raro, es entre biografías pero ficcionadas y tiene mucho de ciencia, pero nada, también tiene mucho de diseño ahí, sí lo pensaste, está bueno. Después de diseño en particular, voy a jugar a algo de esto de la doble, de esta doble vara, de pensar el diseño de una manera mucho más racional y de pensar de una manera mucho más personal. Y voy a presentar dos libros de ese lugar, desde el lugar mucho más personal, mucho más intuitivo, mucho más informal. Hay uno que se llama Fet Perfection, que justamente jode con la perfección, que es de James Victore, que es un diseñador americano, que habla mucho sobre el error, sobre lo personal. Particularmente a él me gusta mucho lo que dice y mucho su trabajo, pero el libro peca un poco por momentos de ser medio autoayuda y a mí yo eso no conecto mucho con ese mundo. Me gusta más lo que dice, no como tanto como lo dice. Como, tiene que ver con eso. Está ahí en un borde, porque es gracioso, es irónico, pero por momentos se vuelve como medio que no me interesa. Y para contraponerlo, no sé, lo contrapondría con algún texto de Maldonado, ¿no? De la Ulmo, algo así como más racional. O cómo nacen los objetos de Bruno Munari. Entonces, que ahí, clásico. En esos dos mundos está bueno por lo menos tomar una posición entre, porque son realmente dos miradas distintas. Y por lo menos está bueno primero darse cuenta que hay miradas, hacer el análisis de que la disciplina no es una forma solamente de hacerse. Y después tomar una posición o tomar de ambos lados algo siempre es interesante, ¿no? Como mezclar eso también está bueno. Buenísimo. Bueno, gracias, Javi. Gracias a ustedes, chicos. Si te gustó lo que escuchaste y no querés perderte ningún capítulo, si querés explorar y entender el potencial del diseño con nosotros, te invito a que nos sigas en nuestro Instagram en @ladiseñería, para no perderte las entregas de qué carajo es el diseño todos los meses.